En 1776 a 1777, el mundo estaba experimentando una serie de cambios importantes. En Europa, la Ilustración había alcanzado su apogeo y estaba influyendo en la política, la cultura y la sociedad. En los Estados Unidos, la Revolución Americana estaba en pleno apogeo, con los colonos luchando por su independencia de Gran Bretaña. En Baviera, la región donde se fundaron los Iluminados de Baviera, el electorado de Baviera era un estado independiente, gobernado por el duque Carlos Teodoro. La región había sido devastada por la Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763, y estaba luchando por recuperarse. En este contexto, los Iluminados de Baviera, también conocidos como los Illuminati, fueron fundados por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. La organización tenía como objetivo fomentar la razón y la libertad, y se basaba en la filosofía de la Ilustración. Los Iluminados de Baviera tuvieron cierta influencia en la política y la sociedad de Baviera, pero su existencia fue breve. En 1785, el gobierno bávaro prohibió la organización y sus miembros fueron perseguidos y arrestados. Adam Weishaupt, 1748 a 1830, fue un filósofo y profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, Alemania. Es conocido por ser el fundador de la Orden de los Iluminados de Baviera en 1776. Adam Weishaupt, 1748 a 1830, fue un filósofo y profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, Alemania. Es conocido por ser el fundador de la Orden de los Iluminados de Baviera en 1776. Weishaupt estaba interesado en la educación, la filosofía y las ideas de la Ilustración, y fundó los Iluminados de Baviera con el objetivo de promover el conocimiento y la libertad de pensamiento. La orden también cuestionaba el poder de la Iglesia Católica y la monarquía, y buscaba formas alternativas de organización social y política. Sin embargo, los Iluminados de Baviera fueron perseguidos y prohibidos por la Iglesia y el gobierno, y Weishaupt fue expulsado de la universidad en 1785. Después de pasar varios años en el exilio, Weishaupt se instaló en Gouza, donde continuó escribiendo sobre filosofía y política. El legado de Weishaupt y los Iluminados de Baviera es polémico y controvertido. Algunos lo ven como un precursor de las ideas democráticas modernas y defensor de la libertad de pensamiento, mientras que otros lo ven como un subversivo peligroso que buscaba destruir el orden social y político establecido. Una cita de Weishaupt que ilustra su compromiso con la libertad de pensamiento y la razón es la siguiente. La razón es el fundamento del pensamiento humano y la única guía para la acción. Sin ella, no hay verdad, ni justicia, ni libertad, ni propiedad. Con la razón como guía y faro, Adam Weishaupt fundó una orden para promover el conocimiento y cuestionar el poder establecido. Los Iluminados de Baviera surgieron para defender la libertad de pensamiento y con la educación como herramienta, buscar un futuro mejor para todos. La Iglesia y la monarquía los persiguieron porque su mensaje cuestionaba su poder, pero la llama de la razón seguía encendida en las mentes y corazones de los Iluminados. Adam Weishaupt, líder y pensador, defensor de la libertad y la verdad, su legado perdurado a través del tiempo como un llamado a pensar y actuar. Que la razón y la verdad sean nuestra guía, y la libertad y la justicia nuestro norte, siguiendo el camino que nos mostró Weishaupt, hacia un futuro mejor y más justo para todos. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Baviera, un grupo de pensadores y filósofos se reunieron para discutir la importancia de la educación y la libertad de pensamiento. Juntos, fundaron la Sociedad Secreta de los Iluminados de Baviera. La sociedad se enfocó en promover el conocimiento y la razón, así como en cuestionar el poder establecido. Los Iluminados creían que la verdad estaba en desarrollarnos a nosotros mismos, en ser nuestra mejor versión y en ayudar a la sociedad.
Sin embargo, su mensaje no fue bien recibido por la Iglesia y la monarquía gobernante, quienes veían en los iluminados una amenaza a su poder. Pronto, los iluminados fueron perseguidos y muchos de sus miembros fueron encarcelados o exiliados. Pero los iluminados no se dieron por vencidos. A pesar de la persecución, continuaron promoviendo sus ideales y su mensaje de libertad y razón se extendió por toda Europa. Muchas personas se inspiraron en sus ideas y lucharon por la libertad y la democracia. Hoy en día, en el 2023, los ideales de los iluminados de Baviera viven. La libertad de pensamiento, la educación y la búsqueda de la verdad siguen siendo valores fundamentales en la sociedad moderna. Sus ideas han influido en los sistemas democráticos y en la educación, y han sido la base para la creación de una sociedad más justa y equitativa. A pesar de la persecución que sufrieron, los iluminados de Baviera nunca perdieron de vista su objetivo de crear una sociedad mejor. Su legado vive hoy en día y seguirá viviendo en las generaciones futuras, quienes continuarán luchando por la verdad, la justicia y la libertad. Los Iluminados de Baviera, también conocidos como Orden de los Perfectibilistas, fueron fundados en 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt en Baviera, Alemania. El propósito de la orden era promover el pensamiento racional y secular y combatir la influencia de la Iglesia Católica y la monarquía en la sociedad. Los iluminados de Baviera fueron influenciados por el racionalismo y el empirismo de la Ilustración, así como por las ideas de los francmasones y los jesuitas. La orden se estructuró en grados y jerarquías, y sus miembros estaban obligados a mantener en secreto su pertenencia. El legado de los iluminados de Baviera es complicado y polémico. Aunque sus ideas iniciales eran en gran medida inofensivas y se centraban en la educación y la liberación del pensamiento, con el tiempo se convirtieron en una organización más radical y subversiva que buscaba socavar los fundamentos de la sociedad y el gobierno. Como resultado, los iluminados de Baviera fueron prohibidos y perseguidos en muchos países, y se han convertido en una especie de símbolo de la conspiración y el engaño para algunos. La Iglesia Católica y el gobierno se asociaron para prohibir a los iluminados de Baviera debido a la creciente preocupación sobre las ideas subversivas y revolucionarias de la orden, que podrían amenazar la estabilidad social y política de la época. Los iluminados de Baviera promovían la educación y la liberación del pensamiento, pero también cuestionaban y criticaban a la Iglesia Católica y la monarquía, que eran las instituciones dominantes de la época. Además, la orden estaba organizada en grados y jerarquías secretas, lo que levantó sospechas y temores sobre sus verdaderas intenciones y acciones. La prohibición de los iluminados de Baviera se produjo en un contexto histórico marcado por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que sacudieron el orden social y político establecido en Europa. En este contexto, la Iglesia Católica y el gobierno vieron a los iluminados de Baviera como una amenaza a la estabilidad y el orden social y político existentes, y se unieron para prohibir y perseguir a la orden. En resumen, la Iglesia Católica y el gobierno se asociaron para prohibir a los iluminados de Baviera debido a las preocupaciones sobre las ideas subversivas y la organización secreta de la orden, y su potencial para amenazar la estabilidad social y política de la época. Oh, gobierno y religión. Temblaron ante la razón. Y prohibieron a los iluminados. Porque su mensaje no fue aceptado. ¿Qué temían ustedes, oh poderosos? Que la verdad fuera revelada. Que el pueblo pensara por sí mismo. O que su control fuera amenazado. Pero no pudieron detener la llama que Adam Weishaupt encendió. Porque la verdad siempre brilla, aunque la quieran ocultar. Ustedes intentaron callar las voces de los iluminados. Pero la razón siempre triunfa. Y su legado se ha propagado. La educación y la libertad no pueden ser silenciadas. Porque son derechos humanos que nadie puede arrebatarnos. Así que sigamos adelante. Con la razón como guía y faro. Hacia un futuro más justo y libre.
porque la verdad siempre triunfa en el final. Es difícil afirmar con certeza si los Iluminados de Baviera ayudaron directamente a las democracias, ya que su legado y su impacto histórico son polémicos y controvertidos. Sin embargo, algunas ideas y principios que promovieron los Iluminados de Baviera podrían considerarse relevantes para el desarrollo de las democracias modernas. En primer lugar, los Iluminados de Baviera promovían la educación y la liberación del pensamiento, lo que podría considerarse un principio fundamental de las democracias modernas. En una democracia, los ciudadanos necesitan estar informados y tener la capacidad de pensar y razonar de manera crítica para tomar decisiones informadas y responsables. Además, los Iluminados de Baviera cuestionaban y criticaban a la Iglesia Católica y la monarquía, lo que podría interpretarse como una forma de defender la libertad de pensamiento y de expresión, dos valores clave de las democracias modernas. También es importante destacar que algunas ideas de los Iluminados de Baviera, como la separación de poderes y la igualdad ante la ley, estaban presentes en las ideas y principios que inspiraron la Revolución Francesa y la creación de las democracias modernas. En resumen, aunque no se puede afirmar con certeza que los Iluminados de Baviera ayudaron directamente a las democracias, algunas de sus ideas y principios podrían considerarse relevantes para el desarrollo de las democracias modernas. La razón, guía de la Ilustración, iluminó la mente de los sabios, que en los Iluminados de Baviera encontraron un camino hacia el futuro. La educación y la libertad de pensamiento fueron sus principales herramientas y en la democracia vieron el horizonte que anhelaban para toda la humanidad. Sus ideas cuestionaban el poder establecido de la Iglesia y la monarquía gobernante y con valentía defendían su verdad. El legado de los Iluminados de Baviera es el de un llamado a pensar y actuar hacia un futuro de justicia y libertad verdadera. En una época de oscuridad y de temor, nació una orden que buscaba el valor de la razón y la verdad como faro para el conocimiento y el bienestar del hombre. Los Iluminados de Baviera, así se llamaron. Promoviendo la educación y la razón. Cuestionando el poder de la Iglesia y la monarquía. Buscando un futuro mejor, con alegría. Grados y jerarquías, secretos y misterios. En la orden que buscaba el conocimiento. Y aunque muchos la vieron como amenaza, su legado ha perdurado hasta nuestra era. La libertad de pensamiento y la expresión. Valores que defendían con pasión. Y aunque prohibidos y perseguidos en su tiempo, su legado ha inspirado muchas generaciones. Los Iluminados de Baviera, luz en la oscuridad. Promotores del conocimiento y la libertad. Su legado ha sobrevivido al paso del tiempo. Como una llama que sigue ardiendo. Queridos amigos, si estás aquí viendo este video en el canal Acalta Secreta Illuminati, es porque seguramente tienes curiosidad por descubrir más sobre los Iluminados y su legado. Pero quiero invitarte a ir más allá de la simple curiosidad, a adentrarte en tu propio ser y descubrir el potencial que hay dentro de ti. Los Iluminados de Baviera creían que la verdad estaba en el desarrollo personal y en la búsqueda de la libertad y la razón. Y esa verdad sigue vigente hoy en día. Por eso, te invito a que no te quedes solo en el conocimiento teórico, sino que pongas en práctica lo que has aprendido. Trabaja en tu interior, busca la verdad y la libertad en ti mismo. Sé tu propio iniciador en el camino de la iluminación. Y ten presente que, cuando el aprendiz está listo, siempre llegan los maestros. Así que no te detengas en el conocimiento superficial, adéntrate en la verdad que hay dentro de ti. Y recuerda que el legado de los iluminados sigue vivo y puede ser tu inspiración en la búsqueda de tu propia iluminación. Gracias por estar aquí, y espero que esta invitación te inspire a seguir adelante en tu camino hacia la verdad y la libertad. Atentamente.
Un querido hermano en la búsqueda de la iluminación. De entre los hombres, una luz surgía, un fuego ardiente en su corazón, un camino de sabiduría que abría el velo de la ilusión. Los Illuminati se hacían llamar los iluminados, sabios y fieles, conocedores del gran misterio ancestral que libera al hombre de las cadenas crueles. Su fuego ardiente no se extinguió, aunque la sombra los persiguió, sus ideas vivieron y triunfaron, y su legado en la historia quedó. La razón y la libertad son su bandera, la búsqueda de la verdad su ideal, en su camino no hubo fronteras, y su luz sigue brillando más allá del tiempo y del espacio universal. Universal. Que su llama siempre sea guía, para aquellos que en la oscuridad viven, y que encuentren en su sabiduría, el camino para ser libres y ser quienes verdaderamente son y quieren ser. Te invito a compartir tus comentarios y dejar tu me gusta, iluminados de la actualidad, quienes trabajan en su interior sin descansar, buscando la verdad en cada realidad y luchando por su mejor versión en cada lugar. Vuestras mentes brillan con sabiduría, y vuestros corazones con amor y compasión, guiados por la razón y la humildad, y la fuerza de vuestra propia creación. En vuestro camino no hay barreras, sino oportunidades para crecer, y en vuestra luz encontramos respuestas, para lograr nuestro propio bienestar. Vuestra lucha por la libertad es eterna, y vuestra búsqueda por la verdad es sin fin, en vosotros encontramos la inspiración, para ser mejores y vivir sin temor al porvenir. Por siempre recordaremos vuestro legado, vuestra valentía y perseverancia, y en vuestras enseñanzas encontramos el camino, para alcanzar nuestra propia excelencia y ser nuestra mejor versión. La libertad y la razón son dos conceptos muy relacionados que están interconectados. La libertad es la capacidad de actuar sin restricciones externas, mientras que la razón es la habilidad para pensar, analizar y discernir de manera crítica. Para lograr la libertad y la razón, es necesario comenzar por trabajar en uno mismo y desarrollar una mente crítica, libre de prejuicios y dogmas impuestos por la sociedad. Esto significa ser conscientes de nuestras propias limitaciones y prejuicios, y estar dispuestos a desafiar nuestras creencias y aceptar nuevas ideas y perspectivas. Además, es importante buscar la verdad en todas las cosas, cuestionar lo que se nos presenta como cierto y buscar evidencia para respaldar nuestras creencias. Creencias. La educación también juega un papel fundamental en el desarrollo de la libertad y la razón, ya que nos permite adquirir conocimientos y habilidades para analizar de manera crítica el mundo que nos rodea. Otro factor clave para lograr la libertad y la razón es tener una mente abierta y estar dispuestos a escuchar, aprender de las experiencias y perspectivas de otras personas, sin importar sus orígenes o creencias. Creencias. En resumen, la libertad y la razón son valores que se logran a través de la autorreflexión, la educación, el cuestionamiento de nuestras creencias, la búsqueda de la verdad y la apertura a nuevas perspectivas.